Hola, somos estudiantes de la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho, de la carrera de Ciencias Jurídicas y Políticas, Derecho. El tema para explicar es la excepción de prejudicialidad, materia Derecho Procesal Penal 2. Docente Mónica Ugarte Huacha. Consideraciones generales. La palabra prejudicialidad proviene del latín pre, que significa antes, y juditio, que significa juicio, que vendría a decir antes del juicio. Es aquello que debe ser decidido previamente o con anterioridad a la sentencia principal. La excepción de prejudicialidad llegaría a ser un medio de defensa que se apoya en la necesidad de esperar una respuesta o sentencia de otra materia, ya sea civil, comercial, administrativo, para darle continuidad al proceso penal. Pasamos al siguiente punto, que serían las características. Esto quiere decir que se trata de un medio de defensa por el cual debe haber un previo pronunciamiento de otra materia. La segunda característica, se alegan hechos distintos a la penal, por ejemplo, civil, administrativo, comercial, pero que tenga relación o vinculación a los hechos investigados. Esa sería la última característica. Si llegaría a ser admitida, esto causaría suspensión del proceso hasta que se llegue a tomar una decisión en la materia extrapenal. Doctora, buenas tardes compañeros. Continuando con el tema, soy María Salomé Vargas. A mí me tocó el tema el concepto número 3, tenemos concepto y naturaleza jurídica de prejudicialidad. Según el tratadista Balda José, podemos decir que prejudicialidad es un proceso extrapenal, es decir, que es un requisito formal o material. Para enjuiciar a una persona tenemos que hacer previamente un juicio previo o preliminar para que exista un proceso penal. Es decir, que para que haya un juicio a una persona, entonces tiene que haber previamente un juicio preliminar. Bueno, el término deriva del latín, prejudicialidad deriva del latín praejudicium, que quiere decir antes del juicio. Es decir, prejudicialidad se entiende previo al asunto o sentencia principal. Tenemos también que es de naturaleza esencialmente de carácter sustancial y no procesal. Es decir, que este es de naturaleza dilatoria, que dilata el proceso, es decir, que retarda el avance de la acción penal en curso, o sea, de una resolución de un proceso extrapenal. Ahora, en el punto 4 tenemos sistemas para la resolución de asuntos prejudiciales. En esto tenemos 3 sistemas. Primero tenemos el sistema germánico, segundo tenemos el sistema francés y tercero tenemos el sistema o separación judicial relativa. En el primer sistema tenemos el sistema germánico. El sistema germánico, como su nombre dice, en una situación jurídica que tenga una relación o conexión con el asunto principal de carácter penal, es decir, tiene que ser resueltos por el mismo juez penal que tiene su
jurisdicción en todos los campos. Es decir, que en todos los campos donde haya un asunto controversial, él tiene que hacerse cargo de, en todos los campos, este juez penal. Ahora, en el punto B tenemos que el sistema francés, según el sistema francés, los asuntos penales y los asuntos civiles tienen que ser resueltos, estos tienen que ser resueltos en forma independiente, es decir, el asunto civil por solamente en forma civil, y el asunto penal tendría que ser o sea, el juez penal tendría que ser el asunto penal y el juez civil por el asunto civil. A eso se refiere este sistema francés. Después tenemos el último punto, es la separación jurisdiccional relativa. Esto se refiere que con este sistema se trata de mantener separado el ámbito civil y penal. Es decir, que ambos tienen que tener cada uno que tiene que ser autónomo. Clases de prejudicialidad. La prejudicialidad se puede dar tanto como un obstáculo al ejercicio a la acción penal o como condición necesaria y previa a las resoluciones o fallos dictadas por el juez. De esto se desprende dos clases de prejudicialidad, las cuales son a la acción y a la sentencia. A la acción. Esto se refiere que no se puede llevar a cabo dos procesos al mismo tiempo por una sola causa. Por ejemplo, es decir, que no es posible iniciar un proceso penal al menos se haya resuelto previamente la cuestión prejudicial por un juez civil. En cambio, a la sentencia es cuando la cuestión prejudicial surge una vez se haya iniciado el proceso penal. Efecto de la prescripción. Primero, nuestra legislación dentro del Código de Procedimiento Penal y doctrinalmente recoge dos principales y claros efectos. Un efecto suspensivo del término de prescripción y un efecto suspensivo del proceso penal en curso. Segundo, efecto de resolución. Esto significa que un juez o tribunal debe reasumir el conocimiento de la causa y resolver la extinción de la acción penal o la continuación del proceso. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, compañeros. Voy a compartirles un poquito sobre el tratamiento de las excepciones en la doctrina y un poco de la legislación comparada. La excepción sobre la prejudicialidad está basada en la doctrina, la cual la doctrina nos indica que es un conjunto de ideas y principios básicos los cuales se basan en una norma jurídica. En este caso vamos a tomar en cuenta el artículo 15 de la Constitución Política del Estado, numeral 2, lo cual nos indica que el Estado garantizará el derecho al debido proceso y a la defensa en una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones. En este caso, la excepción de la prejudicialidad es un mecanismo de defensa en beneficio del imputado en un proceso penal y extrapenal. En el extrapenal se puede tomar en cuenta el derecho laboral, administrativo y comercial. Con esta excepción, haciendo una comparación de la legislación, vamos a tomar en cuenta Costa Rica, Córdoba, Argentina, Ecuador, Paraguay y Bolivia. En estas legislaciones, haciendo una comparación sobre el Código Penal, nos indican que todas estas legislaciones presentan una excepción de prejudicialidad en un proceso penal en beneficio del imputado. En la legislación de Paraguay, esta señala que se procederá cuando sea necesario determinar las pruebas. En cambio, nuestra legislación boliviana nos indica que
La excepción de la prejudicialidad se la puede plantear en cualquier momento antes de que se inicie un proceso con un tiempo determinado de 10 a 30 a 60 días, presentando y pudiendo fundamentar las pruebas en beneficio del imputado. En este caso, la legislación comparada es la cual se hace una comparación entre las normas presentes según el ordenamiento jurídico. Son de distinta expresión, pero toda legislación comparada es sinónimo de un derecho comparado, lo cual rige la norma y está basado en la Constitución Política del Estado, lo cual nos manda a dar credibilidad a todo imputado antes de ser juzgado. Eso sería todo. Gracias.